Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer a todos por su presencia, a Esteban porque el año pasado, cuando empezamos con el programa del Congreso, le propuse esta loca idea de hacer algo transdisciplinario y no tuve que convencerlo. Y por eso nació este módulo, que es una mesa redonda sobre salud ósea, que es una actividad realizada en conjunto con SILACO. Lo único que voy a hacer yo va a ser una breve introducción, presentar los disertantes y explicarle el por qué estamos esta mañana aquí. Esta es mi relación con la industria. Sabemos que la perspectiva de vida al nacer viene en aumento y cada vez vivimos más, cada vez queremos ser más activos, nuestra vida que sea más útil desde el punto de vista deportivo, académico, laboral, pero hay algo que la biología no cambió. Este éxito de la medicina, de ciencia médica, de vivir más, la biología en el sexo femenino a los 45 años, la densidad mineral ósea empieza a bajar, a los 65 años los hombres, vivimos más y cada vez necesitamos más rango de cirugías por patología degenerativa. Por suerte, y como ya hemos visto en el transcurso del Congreso, la gran mayoría de los problemas degenerativos en el adulto, con técnicas mínimamente invasivas, endoscópicas, se resuelven, pero a veces necesitamos liberaciones convencionales, a veces necesitamos fijaciones con material de osteosíntesis, y bueno, esta pareja de disminución de la densidad mineral ósea y cirugías es un matrimonio que nunca lleva bien. Ya vimos desde el primer día en el curso de SRS las complicaciones de estas cirugías. Y uno se dice que es buen cirujano cuando trata sus complicaciones y cuando trata de evitarlas. Para hablar de las complicaciones que podemos tener, le pedí a un amigo de la sociedad, un amigo personal, a Cristiano Meneses, que no lo voy a presentar, ya fue presentado en el módulo anterior, ayer y todos lo conocemos, que nos hable de los riesgos que tenemos cada vez que operamos a un paciente con patología degenerativa y tenemos que fijarlo. Basados en estas guías del año 2021, unas guías americanas que se hicieron en encuestas de servicios de neurocirugía y ortopedia de Estados Unidos, los autores concluyen llamando la atención sobre el subdiagnóstico de osteoporosis que tenemos en los pacientes adultos mayores que vamos a intervenir quirúrgicamente. Y eso es real y creo que todos lo sufrimos. Por eso le pedí a la doctora María Silvia Larraude, reumatóloga, expresidenta de la Sociedad Argentina de Osteoporosis, una incansable promotora de estas reuniones transdisciplinarias, y tuve el honor de compartir una coautoría de un libro de fracturas osteoporóticas para la Sociedad de Endocrinología Argentina, del cual aprendí mucho de ella, así que le pedí que nos venga a enseñar cómo debemos hacer el diagnóstico de osteoporosis y cómo es el tratamiento inicial. Por más que no lo lleguemos nosotros a cabo, pero tenemos que estar informados. Los autores también hablan que debemos conocer en nuestros pacientes qué estado de salud ósea tienen los pacientes. Y a ciencia cierta todavía no hay una definición global de qué es salud ósea, mucho menos de qué es salud ósea espinal. Y en SILACO conformo junto con Radko y otras personas un grupo de investigación que estamos tratando de ver a qué nos referimos cuando hablamos de salud ósea espinal, y esta va a ser quizás, este es el borrador de nuestra definición que vamos a proponer, que es la capacidad de cada vértebra para tolerar cargas fisiológicas complejas, proteger estructuras neurológicas, todo lo que sabemos de las funciones fisiológicas de la columna, pero también servir de anclaje biológico y mecánico para instrumentaciones quirúrgicas, facilitando el entorno propicio a la fusión vertebral. Creo que ese tema va a ser el más importante y que tenemos que mantener nosotros en conocimiento para decidir que nuestro paciente está en condiciones de ser intervenido. Los autores dicen que la salud ósea es aquel paciente que está por encima de un
test Core 2,5 por encima de 98 unidades de Hanfield y por encima de 20 nanogramos mililitros de vitamina D3. Y cada vez que tenemos disminución de estos valores, las tasas de complicaciones van a aumentar. Y terminan que, como ya hablamos, el doctor Gupta nos marcó en varias disertaciones, tenemos que hacer tratamiento con teriparatide. Y por eso le pedí a un amigo personal, a mi maestro de osteoporosis, el doctor José Luis Mansur, endocrinólogo de La Plata, expresidente de la Sociedad Argentina de Osteoporosis, que nos venga a enseñar cómo preparar a nuestros pacientes para una cirugía de columna. Hace unas semanas, basados principalmente en estos 3 ítems, los miembros de las 4 sociedades que conforman este congreso recibimos un caso clínico, algo así, que era un paciente de 70 años de edad, hipertenso, fumador, diabético, que tenía una lumbociatalgia bilateral, parestesia, claudicación de la marcha, asociado con un moderado severo cardiovascular estrecho, múltiple nivel, con inestabilidad vertebral segmentaria y facetas sagitales, a los cuales ya había fallado todo y decidimos hacer un tratamiento quirúrgico con liberación y fijación. Y ahí le pedimos a ver cómo estudiábamos nosotros a nuestros pacientes, pero basados en los 3 parámetros principales, vemos que de 154 respuestas a esta encuesta que realizamos, el 46% utiliza tomografía. No todos para medir unidad de Hanfield, pero si la utilizamos, empecemos a medir unidad de Hanfield. Y el otro 54% se divide en conocer la densitometría y en la vitamina D. Para eso propusimos en nuestra comisión y propuse a los presidentes de las sociedades científicas que acompañan este congreso hacer una publicación conjunta donde, aparte de mi persona, estén como autores los 4 presidentes de las sociedades. Y en este momento agradezco al doctor Rosado, al doctor Ricciardi Guillermo, que no está, y al doctor Gobi, que son integrantes de la comisión de la sociedad y un ex cirujano joven de la sociedad de columna, que van a hacer el soporte teórico, el estudio estadístico y la revisión, y a todo el equipo de investigación de las sociedades de columna para hacer esta publicación que vamos a tratar de publicarla en nuestra revista, la revista de la Asociación Argentina de Ortopedia. Para finalizar, agradezco al laboratorio Biocidus, que fue que apoyó esta idea y fue que nos hace posible que contemos con 2 excelentes disertantes, aparte de Cristiano, para este módulo. Bueno, muchas gracias. Le voy a pedir a Cristiano que nos hable de en qué nos enfrentamos cada vez que operamos a un paciente con patología degenerativa y disminución de la densidad mineral ósea. Pedro, muchas gracias por organizar este importante simpósio em colaboração com SILACO e SAPCV. E vamos aí falar um pouco sobre as complicações de baixa densidade óssea em patologia degenerativa. Temos que passar por todos os pontos, que alguns dos pontos que sabemos que é importante, como la prevalencia de osteoporosis en la población. Entonces, solamente en los Estados Unidos son 10 millones de personas con osteoporosis y 43 millones de personas con osteopenia. Y la columna es, como sabemos, el sitio más común de las fracturas osteoporóticas. 25 años atrás, cuando hizo mi residencia, nosotros no teníamos esta preocupación en términos de
la morbidad y mortalidad involucrada con las fracturas osteoporóticas. Hoy por hoy nosotros sabemos que la curva de mortalidad es semejante a una curva de la enfermedad coronariana. Entonces la importancia de, una vez que se identifique una primera fractura vertebral, que ese paciente sea adecuadamente tratado, si por cada uno de nosotros, la gente que se dedica a eso, como Pedro mencionó, en su propia carrera, o que tenga un endocrinólogo, alguien preparado para tratar las enfermedades osteometabólicas, para que ese paciente sea inmediatamente tratado, para evitar que las fracturas ocurran, como sabemos que ocurren de manera exponencial. Después de una primera fractura, son 3 veces más chance, 9, 27 y así por delante con la ocurrencia de las fracturas adicionales. Y constituye al menos 50% del total de 1.5 millones de fracturas osteoporóticas que ocurren anualmente. La mayoría de las fracturas osteoporóticas vertebrales le causan una incapacidad y un tiempo prolongado de reposo. Ni siempre la utilización de analgésicos y de órtesis van a ser suficientes para resolucionar el dolor. La vertebroplastia, que es una técnica que tiene sus indicaciones, pero también contraindicaciones y muchas veces muchas dudas de cuándo el momento ideal de hacerlo, para no causar ni un sobretratamiento, ni la pérdida del momento ideal de tratamiento. Muchas veces es difícil obtener eso y la eficacia también no está confirmada. Y el tratamiento, claro, medicamentoso es fundamental, como van a tener ahí la charla específica sobre lo cual. Los riesgos después de una fractura vertebral tratada con vertebroplastia, de tener una nueva fractura, va a depender de estos que son los parámetros más objetivos: fractura previa, la presencia de una degeneración dentro de la vértebra, la enfermedad de la osteonecrosis, la cimentación que se fuera del cuerpo vertebral, la infiltración grasa y la angulación residual del segmento. Sabemos que 1/4 de los pacientes van a refracturar adyacente o remotamente en un plazo ahí de 1 año y medio después de una fractura tratada con vertebroplastia. Y los factores de riesgo, claro, osteoporosis severa con T-score abajo de -3, la presencia de una vertebroplastia en la junción tóraco-lumbar en la transición, la presencia de un imbalance sagital y la cifosis segmentaria sobre 15 grados. Todos nosotros conocemos las contraindicaciones de la vertebroplastia, que podría ser el envolvimiento del muro posterior, el déficit neurológico y un colapso más grande del segmento vertebral, y las indicaciones, claro, el dolor intratable y el colapso que se pasa de 25% a 20 grados de angulación segmentaria. El problema que nosotros vemos, especialmente en mi país, es que una vez que se ve una mala evolución, se va a pedir la cirugía, y el tiempo que se tarda para la aprobación de la cirugía muchas veces es demasiado largo y que se pierde el tiempo ideal de hacer el procedimiento. Como clasificaciones, nosotros sabemos que las clasificaciones de fracturas osteoporóticas son completamente distintas de las clasificaciones de fracturas traumáticas, y ahí la sesión de columna de la Sociedad de Ortopedia y Trauma Alemania se tiene la clasificación que es más acepta mundialmente, que son los tipos que hay deformación que no hay deformación de solamente un platillo, deformación del platillo con envolvimiento del muro posterior, deformación de los 2 platillos y las lesiones que tiene también insuficiencia ligamentaria anterior o posterior, que son por supuesto más raras. Y basado en eso tiene un score que vamos a puntuar por cuanto a la clasificación de la fractura de los tipos 1 a 5,
poner puntos, la densidad minera ósea, el proceso actual de la fractura, el dolor, déficit neurológico, la posibilidad o no de movilización, estatus del paciente de acuerdo con la clasificación anestesióloga y también de la masa corpórea. Y vamos a tener ahí que acima de 6 puntos teria indicación para o tratamento quirúrgico, sea por vertebroplastia ou sea também por incluir instrumentação posterior. A complicação, nós estamos sabendo que tem como vazamento de cimento para os pulmões, para o sistema nervoso central, e incluso há organogramas hoje por hoje para saber quando reoperar estes pacientes ou como fazer a extração de cimento, por exemplo, em el tecido pulmonar. Esta revisão sistemática de 16 estudos com mais de 133 mil pacientes demonstrou que os resultados cirúrgicos em cirurgia de coluna em pacientes com osteoporose que tiene una chance de una revisión quirúrgica de pérdida de la pega de los tornillos y de PJK mucho más grande do que en las cirugías convencionales. Hay alternativas estas que también no tienen una comprobación que sean realmente efectivas, en especial cuando el cirujano cree que colocar alternativas como cimento de polimetilmetacrilato junto a los tornillos será suficiente para manter a estabilidade da construção. Muitas vezes o que vemos é que, sem suporte anterior e com desalinhamento do plano sagital, mesmo na presença de tornillos fenestrados e bem colocados, que isso é insuficiente para manter la instrumentación íntegra y el paciente sin complicaciones. Pero sí, es una opción que es considerada excelente porque disminuye las tasas de soltura de tornillos y las complicaciones inherentes relacionadas a los cimentos, en especial estas tecnologías nuevas de tornillos fenestrados con control de aplicación del cimento. La chance de vazamiento de cimento es mucho menor. Pedro nos mostró que es tal vez uno de los más importantes guidelines publicados recientemente por la CNS, porque como sabemos la relevancia clínica, la osteoporosis es tal vez el problema a ser resoluto más importante en pacientes ancianos que se someten a cirugía de columna y si no diagnosticados incrementa demasiado los riesgos de complicaciones, como pseudoartrosis, falla de la construcción. Y los desafíos son especialmente la falta de estandarización de los screenings, preocupaciones en términos de costo-efectividades y la reluctancia de los cirujanos de tratar la osteoporosis. Entonces, muchas veces, un caso que debería ser planeado o que sea electivo, después de 3-6 meses, el cirujano decide operar al paciente mismo sin tratamiento de la osteoporosis y ahí sacando al paciente la oportunidad única de se tratar y mejorar los desfechos clínicos y cirúrgicos después de ese tratamiento. Y el objetivo de ese trabajo fue, por tanto, de crear los guidelines para optimización de los candidatos a cirugía de columna. Como Pedro mencionó, hay 3 posibilidades para el diagnóstico de osteoporosis según este guideline, que es la densitometría ósea con T-score abajo de menos 2.5, la utilización de una tomografía computadorizada con las unidades de Hounsfield y la utilización de la dosaje de vitamina D3, que cuando hay hipovitaminosis, el paciente es, como por supuesto, paciente osteoporótico. Nosotros utilizamos de rutina el DEXA, lembrando que el DEXA debe ser utilizado no creer solamente que cadera y columna sea suficiente, especialmente en pacientes con patología degenerativa, donde
la visión de DEXA de la columna se puede equivocar por cuenta de los cambios degenerativos como osteófitos, etc., trayendo ahí una falsa impresión que la columna no está tan osteoporótica como en realidad lo está. Entonces siempre pedir también de puños y considerar el peor número en términos de DEXA en la cadera y en puño para considerar a esa paciente osteoporótica y la vértebra también más acometida. Y la vitaminosis, la hipovitaminosis que siempre hacemos de rutina, así como el padrón nutricional del paciente con medida de albumina sérica. Entonces, el tratamiento de teriparatida tiene una evidencia alta que se alcanza un ganho de masa ósea que se puede cambiar totalmente el desfecho quirúrgico de los pacientes, promoviendo una más rápida y más fuerte fusión ósea, pero más que eso, disminuyendo la chance de afrouxamento de los tornillos. Ya los biofosfonados tienen evidencia insuficiente para prevenir esas que son las complicaciones quirúrgicas y como mensaje que los pacientes osteoporóticos confirmadamente osteoporóticos deben ser sometidos a este tratamiento o cuanto antes y postergar la cirugía para el tiempo mínimo de tratamiento, que era alrededor de 6 semanas, pero idealmente de al menos 12 semanas para poder someter a la cirugía. Aquí solamente o que se dice sobre Hounsfield Units, como este trabajo que fue publicado por Pedro, que es la mensuración por tomografía computadorizada para el diagnóstico de osteoporosis, que sería específicamente comparada ao DEXA en pacientes ancianos, y que representa una herramienta más para a utilização de planeamientos quirúrgicos, una vez que el paciente se va a someter a una tomografía, también para el planeamiento de la cirugía degenerativa y de deformidades, fracturas, etc., en pacientes ancianos. Este otro trabajo, publicado en Global Spine Journal, recientemente, mostrando que el tratamiento de osteoporosis, más una vez, disminuye la tasa de complicación, la tasa de revisión en 1 año y la baja incidencia de osteoporosis antes del tratamiento, antes de la fusión espinal, que necesita de una preocupación más grande, que un compromiso de nosotros como cirujanos para que eso no ocurra. Y ahora voy a mostrar un par de casos con estrategias que yo utilicé para disminuir las chances. Aquí un paciente que hubo una fractura split por la caja de lateral que se fue utilizado, y una de las estrategias, más que utilización de cemento óseo, es tener soporte anterior. Entonces esa paciente fue tratada con reemplazo de la caja comprometida, colocación de un alif y tornillos que sean largos y utilización de tornillos con cemento, pero el más importante que quiero que lleven a casa, que es el alineamiento necesario para prevención de la falla de la construcción al final. Un otro ejemplo de una tecnología que a mí me gusta es la utilización de estas que son moldeadores de barra tridimensionales. Ese es un tipo de moldeador de barra que nosotros gustamos de utilizar en especial en pacientes con osteoporosis, porque se disminuye la tensión entre hueso y tornillo para reducción de la barra. Entonces, pacientes osteoporóticos, nosotros sabemos que no debemos utilizar spreaders, reductores de barra, porque eso va a traer un pull-out y un enfraquecimiento, una precarga sobre los tornillos. La mejor manera para nosotros de evitar esta precarga de los tornillos son la utilización de barras modeladas en 3D, como en ese sistema, y ahí que las barras se salen como extrañas al principio, se salen completamente ugly,
pero al final se bajan sobre la tulipa de los tornillos de una manera mucho más efectiva y sin ocasionar una precarga de los tornillos. Es una paciente que en cuanto esperaba por la cirugía, se fue fracturando, se fue teniendo fracturas osteoporóticas. Entonces, para mí, la combinación biomecánica de tornillos largos, convergentes, tornillos con pega bicortical y la utilización de este tipo de tecnología en conjunto con el alineamiento sagital se puede incrementar demasiado y disminuir las chances de complicaciones. E outras estratégias, como nesse caso, uma paciente com enfermidade de Kummel, que utilizamos aí uma fijação curta, porque se tratava de L2, e não queríamos, nessa paciente que já tinha uma fratura de L5, fazer um braço de palanca muito grande, e neste caso, tornillos gruesos, tornillos largos e convergentes, e a associação de ganchos al mismo nivel, ganchos sublaminares, para hacer una construcción que sea un poco más sólida, mismo en una fijación corta de esta corpectomía. Como conclusión, ese es uno de los grandes problemas de salud que nosotros enfrentamos. El tratamiento debe ser multidisciplinario. Nosotros como cirujanos debemos tener compromiso en tratar a estos pacientes y muchas veces postergar nuestra indicación quirúrgica para que llegue el momento correcto después del tratamiento de la osteoporosis, y que la asociación de osteoporosis y cirugía de columna está relacionado, por supuesto, a peores resultados quirúrgicos. Muchas gracias. Gracias a ti, Cristiano. Te invito a sentarte, a esperar que vamos a discutir después. ¿Quién de la sala ha tenido complicaciones de osteoporosis? Los que hacen pediatría nomás, no levantaron la mano. Bien. So I've operated on a lot of adult patients, and invariably the bone is the weakest link. It's much weaker than the titanium screws. So all the things that you talked about, the sagittal plane, the bone strength, all matters. And the only thing I found is that the fusion rates are very similar to normal people if you do the right alignment. But there is a stress concentration of wherever you end, and invariably it can fail. It doesn't matter where you stop, low lumbar, thoracolumbar, or high thoracic, there's always a stress concentration. You have a rigid portion and a flexible portion, and all the stress is right there. So there's many, many patients that I've seen. Right now, we treat everybody with teriparatide, or Tymlos, or Evenity, which is a new drug, at least 3 months before surgery, and then 1 year afterwards. It has reduced the complications. So my PJK rate is about 5% now. We also do tethering and proper alignment. The high thoracic spine, you have to put a lot of kyphosis. And even in the thoracolumbar junction, you put kyphosis, because if you just have the straight rod, it breaks. So those are the things, but living human beings, with time, they embarrass you, no matter what you do. Thank you. Bueno, y luego venimos con las preguntas. ¿Quiénes estudian los pacientes, estos que tuvieron complicaciones, estudiaron los pacientes si tenían osteoporosis? Levanten la mano, ¿quién estudia a los pacientes? Bien. María Silvia, viste que nuestras bibliografías dicen que no estudiamos, vemos que no, por eso te invitamos a que nos enseñes cómo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Agradecerle a Pedro
por poder compartir con ustedes, introducirlos un poco a nuestro mundo más clínico, pero realmente es muy importante estudiar la osteoporosis para cuando un paciente va a ser sometido a la cirugía. Estos son mis conflictos de interés y como ustedes saben, la osteoporosis es un desorden que se caracteriza por una alteración de la fortaleza ósea que está comprometida por la densidad y por la calidad ósea. La densidad es lo que medimos con la densitometría. La calidad lo podemos hacer en forma indirecta a través de la densitometría con un software que se denomina Trabecular Bone Score. Es importante cuando ustedes reciben un paciente ubicarse en que el hueso hace un recorrido y ese recorrido es muy importante, saber qué sucedió, si adquirió su capital óseo, que esto lo logra hasta los 25-30 años, luego viene una etapa de meseta y en la mujer cuando viene la menopausia se genera una pérdida aproximadamente de un 1 o un 2% anual que puede ser mayor cuando el paciente tiene alguna enfermedad como por ejemplo la diabetes, como artritis reumatoidea, espondilitis anquilosante, que pueden hacer que haya menos masa ósea y tenga mayor alteración de ese hueso, tanto en cantidad como en calidad. Lo importante para nosotros cuando hacemos o buscamos este diagnóstico es plantearnos cuál va a ser el tiempo o expectativa de vida del paciente para decidir qué tratamiento vamos a realizar para el paciente. Entonces, fíjense que la expectativa de vida, como ya se mencionó acá, es larga y es importante cuidar esta calidad para los pacientes. Para hacer diagnóstico de osteoporosis tenemos guías, como son las guías del Colegio Americano, del American College, que nos hablan que hacemos diagnóstico de osteoporosis con un test score de menos 2,5 en columna lumbar, cuello femoral o cadera total. Nunca se pide corporal total para evaluar osteoporosis. Y cuando el paciente tiene una fractura por fragilidad en columna o en cadera, sabemos que eso es osteoporosis, independientemente del valor de T-score. Hablamos siempre de mujeres posmenopáusicas, blancas, no de otros rangos etarios, o cuando el paciente tiene una osteopenia que va en un rango de menos 1 a menos 2,5, con una herramienta de cálculo de fractura que es el FRAX, que ya les voy a contar, que esto puede hacer que el paciente requiera de un tratamiento. Por eso que en las guías que por ahí tienen mencionadas ustedes hablan solo de un T-score de menos 2,5 y por ahí nos quedamos un poco cortos con ese T-score de menos 2,5. Nosotros estratificamos a los pacientes para decidir tratamiento. Es decir, si el paciente es posmenopáusico, no tiene fracturas, tiene un T-score mayor a menos 1 y el FRAX, esta herramienta de cálculo que incorpora fractura de cadera, que tiene que ser mayor del 3% para ser peligroso o más del 20% para fractura osteoporótica mayor, que incluye cadera, columna, húmero y muñeca, si es más del 20% es riesgoso. Eso sería riesgo bajo, riesgo moderado, que tenga un valor de osteopenia entre menos 1 a menos 2,5, un FRAX bajo. Y ya riesgo alto y muy alto son aquellos pacientes que tienen una fractura previa vieja, que tienen un T-score menor a menos 2,5 o que tienen osteopenia y un FRAX elevado, más de 20% fractura osteoporótica mayor, más del 3% fractura de cadera. Muy alto riesgo es aquel que se fracturó dentro de los 12 meses. Si tienen una fractura vertebral en ese momento o de cadera, el riesgo inminente de fractura en los primeros 2 años es terrible, con lo cual ese paciente se va a volver a fracturar. Ese paciente tiene que sí o sí ser tratado. O que esté fracturado, que el paciente se fracture dentro del tratamiento de la osteoporosis, o que tenga un T-score muy bajo de menos 3, o un FRAX más del 30%, o de cadera que sea más del 4%. Ahora bien, ustedes pueden recibir en su consultorio una paciente que se va a operar que tiene osteopenia. Entonces, señora, quédese tranquila, menos 1,2, menos 1,7, está bárbara, se va a operar. Ojo al piojo. Si la paciente tiene una fractura vertebral, me cuesta manejar este puntero, como es esto, una fractura vertebral anterior y media, eso es osteoporosis, no importa el T-score. O sea que ese paciente tiene que recibir tratamiento, no importa que tenga un T-score de menos 1,2. Osteopenia con fractura por fragilidad es osteoporosis, requiere tratamiento, no lo pueden someter a una cirugía si no tiene tratamiento para osteoporosis.
Nosotros utilizamos el método semi-cuantitativo de Shennan para hacer la clasificación de fracturas, anterior, media o posterior. Las por osteoporosis son anteriores y medias. Si tenemos una posterior, uno tiene que descartar alguna patología neoplásica o la presencia de una espondilitis anquilosante. Anterior, cuando, leve, cuando la fractura es de un 20 a un 25%, moderada de 25 a 40, mayor de 40, hablamos de fractura grave. ¿Por qué nos importan las fracturas vertebrales? Porque la fractura vertebral son las más comunes fracturas osteoporóticas. El 30 y el 50% de mujeres y el 20 al 30% de los hombres experimentan una fractura vertebral en su vida. Incrementa la morbimortalidad, son frecuentemente asintomáticas, es decir, que si un paciente les viene solo con la densitometría, tiene que tener el par radiológico para poder decir que ese paciente no tiene la fractura. Son clínicamente silentes, muchas veces con un dolor incidente, y no se reportan habitualmente por el radiólogo en la radiografía. Solo el 25% tienen síntomas. Y cuando nosotros hablamos de osteoporosis y cirugía de columna, la disminución de la densidad mineral ósea se ve involucrada o se asocia con dificultades en la instrumentación y la fijación, incremento de fracturas postoperatorio, pseudoartrosis y alteración de la curación de las heridas. ¿Cómo estudiamos la osteoporosis? Por la densitometría, que es el gol estándar. Evaluación de fractura vertebral, que la podemos hacer por densitometría o con el par radiológico por separado de columna dorsal y lumbar de perfil, y por la tomografía computada utilizando las unidades Hounsfield. ¿Cómo interpretamos la densitometría? Y acá les quiero mostrar y contar lo importante que es evaluar la densitometría a través de evaluar los parámetros anatómicos. Esta es una columna muy bonita donde uno puede ver la vértebra del L1, L4 que nosotros utilizamos para el diagnóstico. Tenemos detalles anatómicos, la apófisis transversa coincide con L3, los procesos articulares sacros que nosotros vemos a nivel de L5. El tema es que cuando evaluamos densitometrías no son perfectas como la imagen que yo les mostré. La primera imagen nos muestra un paciente con escoliosis en donde no puedo por densitometría valorar correctamente esta columna. O en el caso de abajo, la vértebra L4 la tengo que excluir, presenta una espina bífida y no me sirve para el diagnóstico y voy a tener que utilizar L1, L3. En la imagen tercera podemos ver cómo la L4 me cuesta delimitar los reparos anatómicos y esa curvatura hace que yo tenga que tomar para el diagnóstico L1, L3. La densitometría es una medida areal. Cuanto menos área, menos específica. Lo ideal es que tenga L1, L4, pero a veces tengo que eliminar alguna vértebra. En la imagen de la derecha, donde está la flecha, el paciente tiene una fractura vertebral, esa vértebra se condensa, incrementa en la densidad y eso incrementa el valor de la densitometría, con lo cual yo tengo que saber que esa vértebra la tengo que eliminar del diagnóstico. Y si se fijan, la L2 también tiene un aspecto raro y por ahí este no va a ser el mejor lugar para poder utilizar la densitometría para el diagnóstico de osteoporosis. Si viene un paciente con esta imagen donde tiene un elemento metálico, esa vértebra L4 la tengo que eliminar. Esta columna no es evaluable por densitometría porque me queda una sola vértebra y no se puede hacer diagnóstico con una sola vértebra. Este otro ejemplo es un estudio mal realizado donde no se consideró la primer vértebra, que es L1, y la paciente tiene en L3 mal rotulada, que sería L4, un piercing que no lo puedo tomar para el diagnóstico y lo que yo tomaría es L1, L3. Y en la imagen del costado podemos ver una paciente con vertebroplastía. Acá, fíjense, algo muy común que se mencionó recién, pacientes con artrosis y con una fractura vertebral en L2, que esto tiene un incremento de densidad. Probablemente esta paciente me da que tiene una densitometría normal, sin embargo tiene una fractura en L2, por lo cual deberé utilizar la cadera y el antebrazo para hacer el diagnóstico de osteoporosis. Pero si les viene esto, que a veces se pide, lo piden, y les dice normal, y ustedes van a operar una paciente que tiene una fractura vertebral y que seguramente tiene osteoporosis. El del medio es un paciente con espondilitis anquilosante
que lo que va a hacer es incrementar la densidad mineral ósea. Sin embargo, los pacientes con espondilitis tienen un 60% de osteoporosis. Sirve en estos casos realizar el trabecular bone score, que me va a medir la calidad, y las caderas, que me van a dar un diagnóstico más preciso de la patología. La imagen de aquel lado lo que nos muestra es una vértebra con aumento de densidad, que en este caso corresponde a una metástasis. El análisis de este estudio deberá realizarse de L1, L3 y L4, porque eso me va a incrementar la densidad si considero la L2. La última imagen nos muestra la minectomía. Este estudio no sirve, no puedo diagnosticar con esta columna porque me queda solo la vértebra 4 para hacer diagnóstico. Es decir, que todos estos detalles hay que considerarlos cuando yo voy a hacer diagnóstico de osteoporosis. Esto es el software del Trabecular Bone Score, que me permite considerar la calidad del hueso. Entonces me da unos índices que, si el valor es mayor de 1310, consideramos que es normal. De 1310 a 1230 hablamos de alteración leve de la calidad ósea, y menos de 1230 decimos que está degradado. Si bien es un método indirecto, pero nos permite también valorar la calidad del hueso. Y esto es un cuestionario, una herramienta de cálculo de fractura, que con el valor de cuello femoral podemos calcular los índices de fractura osteoporótica mayor y fractura de cadera para hacer el diagnóstico de osteoporosis. Esta es la imagen de la evaluación de fractura vertebral por densitometría. Tiene una radiación de 3 a 10 microsievert, muy bajo, al igual que la densitometría, con lo cual aquellos pacientes que no se quieren irradiar es un método ideal y nos permite valorar desde dorsal 4 hasta L4 para hacer el diagnóstico de fracturas vertebrales. Acá como ejemplo les quiero poner esta densitometría. Si yo tomo L1, L4, el paciente tiene un valor de menos 1,9. Es decir, que yo le digo al paciente: señora, usted tiene osteopenia, váyase tranquila, coma calcio, vitamina D si está baja le suplemento, y vaya a la cirugía bastante tranquila. Sin embargo, si analizo vértebra por vértebra, puedo ver que la L4 tiene más de un 10% de diferencia con las anteriores y la debo excluir para hacer el informe. Entonces, L1, L3 me da menos 2,5. Mi señora tiene osteoporosis, con lo cual debería recibir tratamiento antes de ir a una cirugía. Es decir, que evaluar concienzudamente la densitometría es muy importante. Esto también es muy común. Fíjense que no es tan grande la señora, 58 años. Sin embargo, L4 y L3 tienen un incremento de densidad. Si tomo promedio L1, L4 me da normal. Si tomo promedio L1, L2 me da osteopenia de menos 1,4. Si le realizo el Trabecular Bone Score, la calidad ósea está alterada. O sea que esta paciente, si va a cirugía, deberíamos considerar que tenga un tratamiento. El FRAX le dio bajo, pero siendo para cirugía, como el TBS y la calidad ósea le dan alteradas, debería recibir un tratamiento. Y puedo corregir esta herramienta de fractura por el Trabecular Bone Score. O sea, paciente con osteopenia con alteración de la microarquitectura ósea y bajo riesgo de fractura. Ya se mencionó anteriormente la probabilidad de utilizar la tomografía computada utilizando las unidades Hounsfield. Menos de 100 habla de osteoporosis, más de 150 habla de normalidad. Es un estudio basado sobre radiodensidad del tejido sobre la tomografía computada. Existen estudios valorando y comparando la tomografía con la densitometría, en este caso después de tratamiento con teriparatide. Les muestro algunos ejemplos de columna cervical, torácica y lumbar. En columna cervical, 320 disectomías y fusiones anteriores. Se pudo ver mejor el compromiso de mejoría con el teriparatide con la tomografía computada, 11,4% versus 7% con la densitometría. Si bien la columna cervical responde menos rápidamente a la terapia anabólica. A nivel torácico sirvió más la tomografía, 25% versus 9%, la densitometría, y en columna lumbar, menos de 135 predice osteopenia u osteoporosis, menos de 110 sugiere osteoporosis, menos de 150 predice que pueda tener pseudoartrosis posterolateral y fractura adyacente, y menos de 120 que tenga un aflojamiento de tornillos
y pseudoartrosis. Y se observa un incremento de respuesta en columna torácica utilizando la tomografía computada más que la densitometría, 22 versus 9%. Hay algunos estudios como el de Smith que evaluaron 144 cirugías de columna en mayores de 50 años y encontraron que el 27% tenía osteoporosis y el 37% presentaba alguna fractura previa. Recuerden que muchas veces la fractura, si no se pide el estudio radiológico o la evaluación de fractura, no se detectan. Y 75% tenían déficit de vitamina D. Berg informó 140 densitometrías por DEXA que tenían fusión de columna lumbar y encontró que el 10% tenía osteoporosis y el 59% presentaban osteopenia. En este otro estudio, evaluando la salud ósea, 104 pacientes previos a la cirugía con una edad promedio de 69 tuvieron pérdida de altura de 5.6 centímetros, 54% tenían historia de fracturas. Osteoporosis secundaria, que esto es otro problema que a veces hay que considerar, enfermedad renal crónica, artritis inflamatoria, diabetes, el uso de glucocorticoides que altera por sobre todo el hueso trabecular con una pérdida del 12% anual. En el 51% tenían uso de esteroides. El T-score en la cadera fue de menos 2.09, una osteopenia. Pero fíjense que en la columna era de menos 0.54, normal. Es decir, que si nos guiamos solo por columna, estamos en realidad no haciendo el diagnóstico. Y menos 1.65 en radio distal. Utilizaron la herramienta de cálculo de fractura FRAX, ajustado por Trabecular Bone Score, que en la columna fue más bajo y se detectó osteoporosis en el 32%. Las complicaciones postquirúrgicas en pacientes con osteoporosis llegan hasta el 32%, fracturas, fracaso en la instrumentación, aflojamiento de tornillos, pseudoartrosis, y estas son las manifestaciones más frecuentes en pacientes con densidad mineral ósea baja dentro del primer año de la cirugía. En pacientes con cirugía espinal, solo el 14% de pacientes con osteoporosis recibieron tratamiento preoperatorio y otro estudio muestra que el 80% de mujeres mayores de 70 años por unidad de Hounsfield, por tomografía, de las cuales el 25% no habían tenido diagnóstico por densitometría, es decir, que la tomografía ayudó un poquitito más. Existen guías o recomendaciones de la Sociedad Internacional de Densitometría Clínica para la cirugía ortopédica, recomiendan medir la salud ósea, ya que menos del 4% tienen valoración de densidad en mineral ósea. En cirugías de columna hay osteoporosis que va de 9 a 51% y baja masa ósea que llega casi hasta el 58%. Y el tratamiento para osteoporosis va a reducir las complicaciones y el teriparatide es una droga que realmente tiene un efecto positivo en la columna. La ISSD recomienda valorar la diabetes mellitus porque esto incrementa el valor de la densidad, es como que están mejor, sin embargo la calidad ósea está alterada. Por eso recomiendan el Trabecular Bone Score, artritis inflamatoria, exposición a corticoides, fracturas de bajo trauma después de los 50 años, enfermedad renal crónica en estadios 3, 4 y 5, movilidad limitada y el tabaquismo, que el tabaquismo afecta a la formación ósea. Y utilizar la tomografía computada por unidades Hounsfield. Esto se mencionó recientemente, realmente es importante. Ellos tener en cuenta un T-score de menos 2,5, pero recuerden que por los que yo les mostré, no es quedarse con el menos 2,5, sino evaluar exhaustivamente el paciente, la tomografía y el valor de vitamina D menor a 20 nanogramos por mililitro. No diagnosticar o no tratar puede generar un evento adverso potencialmente significativo en el posoperatorio. Y todo esto se asocia con pobre densidad y predice que el paciente pueda tener eventos adversos. También la Sociedad Americana considera que los pacientes deben medirse para evitar las complicaciones y también mencionan la diabetes y el uso del Trabecular Bone Score. Y en este estudio de Sardar, que habla de las guías prácticas para medir y manejar la osteoporosis en pacientes con cirugía de columna, donde incluyen varias especialidades, consideran que hay que medir a todo paciente mayor de 65, los que tienen entre 50 y 64 años, el que usa corticoides, el que tiene fracturas, enfermedades metabólicas, fracaso a la cirugía, FRAX con riesgo,
deficiencia de vitamina D, lo que mencionamos anteriormente, y en menores de 50, los que tienen uso de corticoides, los que se fracturaron de baja energía, los que tienen enfermedades óseas metabólicas o pacientes en tratamiento para cáncer o enfermedad renal crónica. Todos deberían tener la valoración de la densitometría cadera y columna como opción el antebrazo. Si valoramos pacientes menores, vamos a usar el Z-score menor a -2 para hablar de baja masa ósea, las unidades Hounsfield si están disponibles, medir la fractura vertebral y los niveles séricos de vitamina D. Estos son factores de riesgo generales que deben tener en cuenta para todos los pacientes, la presencia de caídas, la historia parental de fracturas, las comorbilidades que ya les mencioné algunas, artritis, diabetes, etcétera, medicamentos, a la cabeza el corticoide, pero hay otras drogas, como por ejemplo los anticonvulsivantes, las drogas antirretrovirales, que pueden afectar la masa ósea, los quimioterápicos, los inhibidores de aromatasa utilizados para cáncer de mama, que pueden disminuir la masa ósea en un porcentaje muy elevado. Y comportamientos como la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo y el alcoholismo que afectan la masa ósea. Les quise mencionar esto porque para nosotros que queremos que los pacientes tengan un nivel mayor de vitamina D de 30 nanogramos por mililitros, algunas recomendaciones para cirugía basadas en opinión de la Clínica Mayo consideran que todos los pacientes que van a ser sometidos a una cirugía deberían tener un valor mayor de 30 a 60 nanogramos por mililitros. Si tenemos tiempo y el paciente tiene más de 4 semanas y un valor dosado de vitamina D entre 25 a 30, le daremos 1000 unidades diarias. O si está entre 15 y 24, 2000 unidades diarias. Pero si tenemos menos de 4 semanas a la cirugía, se puede utilizar, si el valor de vitamina D es de 25 a 30, 50.000 unidades durante 4 días y luego seguir con 1000, o si el valor es más bajo, 50.000 unidades diarias por 7 días y seguir con 2000 unidades diarias. Si el valor es más bajo de 15 nanogramos, la sugerencia es que consulte al endocrinólogo. Para concluir, entonces, optimizar la salud ósea es sumamente importante, una historia clínica adecuada, evaluar la pérdida de altura, la historia de fracturas, medir la densitometría y, si hay posibilidades, las unidades Hounsfield. Todos los pacientes deben tener calcio y vitamina D, medir la densitometría con la valoración de fracturas y el trabecular bone score. Si es normal, no hay problema para el procedimiento quirúrgico, pero si está alterado, revisar historia, por supuesto hacer un laboratorio con todo el metabolismo fosfocálcico, tratar al paciente si tiene osteoporosis. Lo ideal es con terapia anabólica o terapia antirresortiva. Esto sería, si se puede, dilatar la cirugía 3 a 6 meses y cuando el paciente esté en mejores condiciones, ir a la cirugía. Por lo tanto, lo ideal es evaluar el paciente preoperatorio y evaluar si ese paciente requiere o no tratamiento. Si el paciente se operó y no estaba estudiado, estudiarlo y se verá qué se puede hacer después de la cirugía para ayudarlos a que tengan menos complicaciones. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Silvia. Te invito a esperar preguntas aquí sentada. Bueno, gracias. ¿Quiénes incluyen en su equipo de trabajo endocrinólogos, reumatólogos? Bien, estamos viendo la importancia del tema, ¿no? Bueno, tenemos un paciente, el paciente ejemplo hoy. Tenemos un paciente mayor que sabemos que tiene osteoporosis, cirugía programada, entonces le pedimos a alguien de nuestro equipo que mejorarnos la salud ósea. Para eso invitamos al doctor Mansur que nos enseñe un poco del tema. José. Muchas gracias. Muchas gracias. La doctora Larraudé y yo estamos muy honrados y muy felices de estar aquí en este congreso, por lo cual agradecemos al comité organizador y yo especialmente al organizador de la mesa, al doctor Bazán, cuya amistad me honra desde hace 3 décadas. Conflictos de intereses es simplemente para qué laboratorios he dado disertaciones. Y yo les voy a agregar una segunda parte, que es tratamiento anabólico previo a cirugía de columna, que es algo que les va a interesar mucho. Entonces,
Primero, y esto yo se lo cuento a todos los pacientes, ¿qué es prevención y qué es tratamiento de la osteoporosis? Porque la gente dice, tengo tratamiento, tomo calcio y vitamina D. Eso no es tratamiento. Calcio y vitamina D es prevención y es parte del tratamiento. Calcio o lácteos, porque los médicos tienen que preguntarle a la gente, ¿usted toma leche, yogur o queso? Y no recetar calcio, porque muchos ya cumplen el requerimiento comiendo lácteos, vitamina D y actividad física. Pero tratamiento es agregar a eso otra droga. Nosotros decimos osteoactiva. Y esa otra droga puede ser inhibidor de la resorción, antirresortivos, como los difosfonatos que ustedes conocen, o el denosumab, o estimulante de la formación como el teriparatide. Entonces, antirresortivos, difosfonatos orales o endovenosos, o denosumab y estimulante de la formación, teriparatide y uno nuevo, dual, que existe ahora, que es el romosozumab. Si tenemos una densidad claramente baja, desproporcionado para la edad, los voy a sorprender, no hay que medicar al paciente en esa consulta, no hay que ganar tiempo y medicarlo, hay que estudiarlo. ¿Y qué? Interrogar antecedentes familiares de osteoporosis, fracturas y pérdida de talla. Porque muchas osteoporosis son genéticas, porque nunca ganó en la adolescencia. Cuando a los 50 le da muy bajo, puede que perdió o que nunca lo ganó y nunca lo tuvo. Y tenemos que pedir análisis para investigar causas secundarias. Y yo les digo a los médicos clínicos de mi ciudad que si no se sabe cómo se investigan las causas secundarias, hay que derivarlo, pero no medicar a un paciente de 50 años con una osteoporosis clara cuando recién dejó de menstruar. Y en el laboratorio nosotros nos preguntamos, ¿tiene una causa primaria o secundaria? Para eso sirve el laboratorio. Osteoporosis primaria es la que ocurre por los años. Secundaria, todo lo que no tiene que ver con los años. ¿Y cuáles son las secundarias? Van a decir ustedes. Bueno, uno tiene que tener presente, antes de medicar a un paciente, ¿no será celíaco? Porque hasta el año 2000 los celíacos eran chicos con diarrea que medicaba el pediatra, diagnosticaba el pediatra. Pero del 2000 para acá hay un montón de mujeres que crecen, nunca tienen diarrea, se quejan de la panza, pero bueno, la mayoría de las mujeres se quejan también de la panza y pueden tener una enfermedad celíaca subclínica o sin diarrea. Hipercalciuria severa, déficit de vitamina D muy severo, porque déficit en invierno tiene toda la población. Hipertiroidismo son causas corticoides que tenemos que pensar porque son secundarias. Exagerando un poquito, uno tiene que pensar en toda osteoporosis, ¿no será secundaria? Y nos metemos con otra cosa que es el cuco para muchos médicos clínicos y no se opera, que es el hiperparatiroidismo, se opera el primario. Y les vamos a mostrar, por ejemplo, ¿qué diagnosticamos ante una paratormona alta? La respuesta es hiperparatiroidismo. ¿Primario o secundario? Y es muy común que los médicos naufraguen y no tengan en claro esto. Si la calcemia es alta, es un hiperparatiroidismo primario. Ahí es que una glándula o más se vuelven locas y trabajan de más, sacan mucho calcio del hueso y va a la sangre y está alto. Pero el hiperpara secundario es con calcemia normal y ahí no están locas las paratiroides, están muy cuerdas y tratan de compensar un problema. Por ejemplo, ser celíaco, falta de ingesta de calcio, pérdida por la orina, entonces se estimulan de más, hay paratormona alta y calcemia normal. Eso es el hiperpara secundario. ¿Secundario a qué? Bueno, a déficit de vitamina D severo, a enfermedad celíaca, hipercalciuria, insuficiencia renal, o gente de mucha edad que no consume nada y que tiene una paratormona alta. Bueno, dijimos que es prevención y que es tratamiento. ¿A quiénes tratamos? A pacientes con osteopenia más fracturas, como dijo la doctora Larraudé. A pacientes con osteoporosis, porque tienen una densitometría peor de menos 2,5, o a pacientes con osteopenia y un score FRAX alterado. Pacientes de alto riesgo deberían ser medicados probablemente todos con difosfonato o algún otro antirresortivo. Y de muy alto riesgo con inyectables. Denosumab, anticuerpo monoclonal anti-rankle, que es subcutáneo cada 6 meses. Con el soledronato o ácido soledrónico, que es
un difosfonato, pero es inyectable, endovenoso en goteo de más de 15 minutos para prevenir problemas renales, generalmente anual. Entonces, el denosumab es cada 6 subcutáneo, el zoledrónico es cada 12 endovenoso lento. O anabólicos, teriparatide, inyección diaria subcutánea por 2 años, 18 o 24 meses, o el romosozumab. Y la terapia hormonal de reemplazo y el raloxifeno son para pacientes con bajo riesgo de fracturas. Se ha estipulado la terapia secuencial porque el riesgo de complicaciones a largo plazo de los tratamientos existe y hace pensar en una estrategia de tratamiento. Y en Estados Unidos se ha estudiado si es mejor dar primero un antirresortivo y después un osteoformador, o primero un osteoformador, que es el teriparatide, y después el antirresortivo. Y se vio que la mejoría densitométrica es mucho mayor si se usa primero el osteoformador. Osteoformador es sinónimo de anabólico, que es el teriparatide. Se ganó. Y después el antirresortivo, que en los estudios es el denosumab. De esa manera se gana más densidad que en la secuencia inversa, que es primero el antirresortivo y después el teriparatide. Es decir, si le vamos a dar teriparatide, es mejor que sea de entrada. Y hay guías clínicas. Y obviamente yo muestro esta diapositiva para decir que no la voy a leer, que ni se esfuercen. Esta es de la Sociedad de Endocrino de Estados Unidos, un algoritmo 2020, y hay otra que seguimos mucho, que es de los endocrinólogos clínicos de Estados Unidos, y acá clasificamos en alto riesgo y muy alto riesgo, como dijo la doctora Larraudé, y están los tratamientos. Y entonces nosotros vemos que para alto riesgo usamos difosfonatos. Difosfonatos son alendronato, ivandronato, risedronato. Y Argentina tiene una particularidad, tiene varias en cuanto a los tratamientos. En Argentina se popularizó muchísimo el ivandronato, que en otros países se usa poco. ¿Y por qué se usa el ivandronato? Bueno, por una agresiva estrategia de marketing del primer laboratorio que lo sacó en su momento y que vendió tanto, llevando a todos los ginecólogos a todos los congresos del interior del país y del exterior, que todos los demás laboratorios sacaron ivandronato rápidamente. En Argentina se usa mucho, no es el mejor, más potente es el alendronato, por ejemplo, pero se usa el ivandronato también por la comodidad mensual, igual que el risedronato. Y para muy alto riesgo, tratamientos inyectables, como les dije. Los difosfonatos orales se usan no más de 5 años. Cada año pensamos, ¿sigo o no sigo? De acuerdo a cómo le da la densitometría. La mayoría responde, pero algunos no responden, pierden más. Y nosotros usamos un laboratorio que nos gusta mucho, un dosaje que se llama CrossLabs. Se los presento. CrossLabs, traumatólogos. El CrossLabs o CTX mide la resorción, mide la actividad del osteoclasto. 2 personas pueden tener la misma densidad. Si uno tiene CrossLabs alto, tiene más chance de perder de acá al año que viene, porque los osteoclastos están muy activos. Y con los tratamientos antirresortivos, lo que buscamos es CrossLabs bajo, CTX bajo. ¿Por qué 5 años? Bueno, porque se vieron complicaciones que aumentan o aparecen a partir de 5 años. Uno es la fractura subtrocantérica. Fractura subtrocantérica. Y uno dice, pero si son osteoporóticos, es lógico que se fracturen. Respuesta, no, esta no es fractura de cadera, subtrocantérica, en la diáfisis. Y estas fracturas de causa no clara tienen que ver con el recambio óseo, porque muchos años de difosfonatos no solo inhiben los osteoclastos, inhiben los osteoblastos que están acoplados. El osteoblasto viene y repara si el osteoclasto rompió y le manda una señal, che, yo rompí, vení, y va el osteoblasto. La otra complicación, además de la fractura subtrocantérica, son lesiones que no cierren en la mucosa de la boca, osteonecrosis de mandíbula, con una cirugía
después de muchos años de difosfonatos. Los odontólogos están equivocados porque muchos han interpretado que si un paciente tomó una pastilla de ivandronato, nunca le van a hacer implante ni una cirugía. No, ¿cómo tomó eso? Está muy claro y tenemos una revisión hecha en la Sociedad Argentina de Osteoporosis junto con la OMS sobre medicamentos y osteonecrosis de mandíbula, en la que revisando toda la bibliografía queda muy claro que con 3 años de uso de difosfonatos no hay riesgo de osteonecrosis de mandíbula ante una cirugía. No hay riesgo. A partir del 4.º año, lentamente se van despegando las curvas. El denosumab no se puede suspender ni posponer. A mí me gusta decir que es un plazo fijo, no de dinero. Es un plazo fijo de freno, de inhibición total del osteoclasto. Duró 6 meses. El 7.º mes se despiertan rapidísimo todos los osteoclastos y salen a romper. No se puede posponer ni suspender. Los pacientes con fracturas vertebrales no deben recibir difosfonatos orales. Y esto quiero que se lo graben, lo vemos de vuelta. Los pacientes con fracturas están graves, no hay que darle pastillitas. Los pacientes con fracturas tienen que tener inyectables. Vitamina D, nueva información. Bueno, ustedes conocen que la vitamina D pasa por el hígado, pasa por el riñón, se transforma en calcitriol, vitamina D activa para absorber más calcio y fósforo en el intestino. Pero lo nuevo es que la vitamina D encuentra la enzima que la transforma en calcitriol en todo el cuerpo. Mama, cerebro, colon, próstata, corazón, pulmón, sistema inmune tienen la enzima 1-alfa-hidroxilasa y tienen el receptor y se fabrica vitamina D en todos los tejidos para acciones benéficas. Hay mecanismos de inactivación. En el tejido adiposo queda almacenada la vitamina D y entonces en la obesidad la flechita se pone más gorda para abajo. En la obesidad hay más vitamina D en la grasa y hay menos en sangre. Los obesos tienen menos y tienen que recibir más tratamiento. Y a mí se me ocurrió hace unos años inventar una escalera para decir niveles. Con 10 en sangre alcanzaba, pero alcanzaba para el raquitismo, que apareció masivamente en la Revolución Industrial 1800 en Londres. El segundo escalón es que para la osteoporosis en Estados Unidos discuten mucho si 20 o 30 en sangre, 20 o 30, pero eso es para el hueso. Con 20 el hueso está contento, el hueso y el músculo. Pero lo provocativo, lo que quiero que se lleven hoy, es que se ha encontrado que niveles más altos, claramente más altos, mayor de 40, como leen ahí, identifica efectos positivos en otros lugares y podría servir para prevención o alivio de otras enfermedades no hueso, autoinmunes y cáncer, entre otras. Y nos metemos con el tratamiento anabólico. ¿Los marcadores de laboratorio se relacionan con la evolución de la cirugía? Bueno, el nivel de marcadores en este trabajo del año 2019 dice que es un predictor prequirúrgico independiente de fusión a los 6 meses. Repito, los marcadores de laboratorio se relacionan con la cirugía. Y este review del 2024 dice que distintos subtipos de deformidad de columna, que la prevalencia difiere de muchas cosas y que el screening preoperatorio y optimización médica son cruciales, que los bifosfonatos son eficaces en mejorar fusión, bueno, pero no tanto, que la teriparatide acelera la función y que sobre nuevos anabólicos no había muchos estudios. ¿Y la densidad se relaciona con la evolución de la cirugía? Bueno, el valor de DMO volumétrica por TAC se correlacionó con las complicaciones. 359 pacientes, 11 meses, en este estudio de Liu, tabaquismo y densidad volumétrica fueron predictores. Y concluyó, y los números siempre nos gustan, que el riesgo de complicaciones aumentaba 9% por cada 10 miligramos por centímetro cúbico. Acá es cúbico. En la densito es centímetro cuadrado. Esto es cúbico de disminución. Liu 2020. Un estudio prospectivo de calidad ósea en cirugía, 54%, medido por PQCT. Los que tienen microarquitectura alterada en radio y tibia tuvieron más complicaciones. Y el DEXA común no predijo.
Concluyen en la importancia de la calidad ósea, que es lo que mide el PQCT, que es una tomocomputada cuantitativa periférica. En este otro trabajo del 2022, más riesgo de fractura vertebral y de reoperaciones en pacientes con densidad baja, definido como menos de 80 miligramos por centímetro cúbico, o fortaleza disminuida por elementos finitos. Vitamina D, menor tiempo de fusión y mayor funcionalidad de la columna y menor dolor postquirúrgico con 800 unidades día. Bueno, 800 unidades, para mí es poquitísimo. ¿Y cómo se dan 800 unidades? Bueno, en Argentina no se puede. Lo más poco que uno puede dar es una gota de Oravil gota o de Raquiferol gota que tienen 1000 unidades. En Argentina la otra particularidad es que se recontrapopularizó 100.000 y 100.000 por mes. Eso no ocurre en otros países. Argentina es el país de 100.000 por mes. Porque a la gente le gusta, es práctico, cómodo, pero casi toda la bibliografía dice diaria, semanal. ¿Cuánto tiene la gente con 100.000 por mes? Bueno, en mi estadística un promedio de 40, 42, la mayoría tiene más de 30. Seguimos, menos dolor y nivel de marcadores séricas de inflamación sistémica con 3.000 unidades día. Estudios con bifosfonatos han intentado sacar conclusiones. Hay un metaanálisis que dice que el uso de bifosfonatos después de la fusión aumentó las probabilidades de fusión exitosa, disminuyó la fractura por compresión vertebral posoperatoria y significativamente redujo discapacidad y dolor. Los pacientes con difosfonatos tenían menos probabilidades de tener tornillos aflojados, pero no habían observado beneficios para reducir fracaso de la fijación. Algunas revisiones sistemáticas y literatura con metaanálisis dan resultados contradictorios con difosfonatos, como de estos autores que encontraron que no había mejorado la tasa de fusión. Denosumab solo fortaleció fijación con tornillos pediculares, con más fuerza de compresión y resistencia a la extracción, y mayor densidad alrededor de la colocación del tornillo para este autor. Sin embargo, estos resultados no se basan en análisis posteriores a la cirugía de columna, sino elementos finitos que simulan las propiedades y, en realidad, hay poco material con denosumab. Vamos a terapia anabólica, es decir, osteoformadores. Tratamiento con teriparatide se asoció a mejor inserción del tornillo. Esto ya es 2014, hace una década. Mejor resultado en tomocomputada en pacientes tratados que en los no tratados y menor aflojamiento de tornillo con teriparatide. Más de 6 meses fue más efectivo. ¡Qué interesante! Este autor, Otori, en una revista asiática, hace un retrospectivo, 45 pacientes, pero hace 3 grupos de 15. Los que recibieron teriparatide diaria, que es la PTH, por 8 o 18 meses fue superior a los que recibieron lo mismo 4 o 6 meses. Entonces encontré una línea de corte. La línea de corte es 6 meses. Y mejor que el risedronato. Concluye que más de 6 meses es más efectivo. Entonces, el ideal es dar teriparatide de 6 meses. Podemos usar menos también. Estudios de teriparatide con bifosfonatos. Secchi encontró que los pacientes con tratamiento con teriparatide antes de la corrección quirúrgica de la deformidad de columna en adultos tuvo tasa de fusión más alto que los que tenían difosfonatos. De manera similar, otro estudio prospectivo de Otori, que es el que le mostré, dio mayor fusión y duración mejor en pacientes con teriparatide que con difosfonatos. Estos resultados son consistentes con varias revisiones sistémicas y metaanálisis, mostrando que el uso de teriparatide aumenta la probabilidad de fusión comparado con bifosfonatos. Teriparatide con denosumab tiene 2 estudios que dieron resultados positivos y sugiere que los 2 medicamentos juntos, nos sale un poco caro o es medio complicado que lo autoricen las obras sociales, tiene un efecto mejor que teriparatide solo. Algunos artículos han citado que una columna con baja densidad puede requerir múltiples puntos de fijación
incluida la fijación adjunta y aumento de tornillos pediculares y cajas intersomáticas más grandes. Esta revisión sistemática de Cepeda Jordán y de Pedro Bazán dice que la tasa de complicaciones como el aflojamiento de tornillos, cifosis de la unión proximal y pérdida de reducción de fracturas es alta, y encuentran 14 estudios con teriparatide medios versus difosfonatos. La tasa de fusión con teri fue del 79% en los primeros 6 meses, con un odorredio de 2,6, y disminuyó el aflojamiento de tornillo 81%. Aumento de densidad mineral ósea de un 15% y disminución de las fracturas un 85% como resultado de esta revisión sistemática. Y ellos concluyen que la teriparatide debe ser considerado en la planificación espinal perioperatoria debido a la efectividad, sinergismo y bajos efectos adversos, con el fin de mejorar la DMO, nosotros le decimos DMO a la densidad mineral ósea, y disminuir las complicaciones. Y que se requieren más estudios. Y hay estas guías, y con esto terminamos, para el manejo de pacientes adultos con cirugía de columna, que es opinión de expertos basada en la bibliografía. Dicen, dar calcio de alimentos o suplementos 1 gramo día, dar vitamina D 1000 a 2000 unidades día, tratamiento médico si hay mala calidad por la tomo computada, por DEXA o las unidades Hanfield, o presencia de fracturas. Y como dijo la doctora Larraudé, nos viene a ver un paciente por algo de columna. Nosotros le pedimos radiografía de columna dorsal, viene por la lumbar, le pedimos dorsal, porque si el paciente tiene acuñamientos dorsales, tiene osteoporosis y requiere un tratamiento. Le vamos a dar inyectables si tiene cifosis por columna dorsal con aplastamientos o acuñamientos. Recomiendan anabólicos, en este review, 2 a 6 meses, mínimo 2, hasta 8. Antirresortivos como segunda línea, si están contraindicados. Por ejemplo, si la paciente tuvo cáncer de mama, está contraindicado, escríbanlo. O si no se disponen. Los anabólicos están aprobados para osteoporosis. Algunos pacientes pueden no querer inyección diaria. Algunos expertos sugieren 3 meses de tratamiento basado en estudios de osteoporosis. ¿Y el tratamiento retrasa la cirugía? Sí, obviamente. Está ansiosa la paciente por el dolor de la cirugía. Digo la paciente, como si todas fueran mujeres, ¿no? Y nosotros tratamos de que tenga unos meses con teriparatide. La mayoría usan teriparatide diario o semanal. La mayoría fueron retrospectivos. Comienzo 1 o 2 meses previo. Algunos postquirúrgico. Duración 3 a 21 meses. Algunos cambiaron luego a difosfonatos, diferentes métodos de fusión y estudios muchos sin grupo control. Las preguntas sin resolver son: ¿duración óptima del tratamiento? ¿Pre y post? Si se usan anabólicos, ¿debe continuarse con un antirresortivo? Creemos que sí. ¿Terapia combinada? Y sería interesante, pero es más complicado. En resumen, la calidad ósea juega un rol en la evolución de la cirugía. Los pacientes con deterioro tienen más complicaciones. Para diagnóstico, DEXA y TAC pueden ser útiles. Y varios estudios con teriparatide, que son heterogéneos, muestran fijación, fusión más amplia. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a todos los disertantes por cumplir el tiempo. Así que tenemos varios minutos de preguntas. Hoy temprano había una pregunta, sí, por favor. ¿Podemos alcanzar el micrófono? Ah, ya está el micrófono. ¿Te acercás, Claudio, por favor? Tenemos el micrófono ahí en el pasillo. Hola, Claudio Fernández de La Plata. Hoy no levantamos la mano lo que hacemos pediátrico, pero tenemos algunas cosas para decir. Primero, que en La Plata y en su área de influencia, sur de la provincia de Buenos Aires, el 75% de los adolescentes tienen déficit significativo de vitamina D, lo cual está asociado a la progresión de la escoliosis y mayor incremento de dolor en el postoperatorio. El segundo punto son los pacientes con escoliosis neuropática, con fenómenos convulsivos, que están tratados con ácido valproico o carbamazepina, lo cual altera el metabolismo de la vitamina D. Entonces el paciente hace un paratiroidismo secundario, lo cual aumenta la probabilidad de progresión de la escoliosis y la aparición de fracturas
patológicas y deformaciones. Así que es un grupo de riesgo que hay que tener mucho cuidado en individualizar. Gracias. Gracias, Claudio. Perdón, un segundo. Hace unos meses José Luis estaba en... ¿Dónde estabas en el Congreso? Y me manda una foto de un trabajo japonés sobre el déficit de vitamina D en escoliosis. Así que los que no hacemos tanto escoliosis, o los que no hacemos tanto pediátricos y tenemos pacientes con escoliosis, tengamos en cuenta lo que acaba de decir Claudio. Y yo agrego que muy interesantes y correctos los conceptos del doctor Fernández. Sí. Doctora Larredú, en sus protocolos de tratamiento de osteopenia y osteoporosis, ¿incluyen actividad física y nutrición? Y si lo incluyen, ¿en cuánto reevalúan? ¿Cuánto tiempo tardan en obtener cambios clínicamente significativos? Bueno, sí, por supuesto, los pacientes tienen que recibir una dieta adecuada, no solamente de calcio, de proteínas, es importante también. Y lo que nosotros sugerimos es por dieta, entre 1000 a 1200 miligramos de calcio por día. Lo que pasa que hay que reinterrogar porque muchas veces el paciente no termina comiendo y lo tenemos que suplementar. Ahí va incluida la vitamina D, que dosamos vitamina D más un metabolismo fosfocálcico porque puede haber una hipercalciuria y uno tiene que tener algún otro control. Y por supuesto la actividad física, que lo que recomendamos es media hora todos los días de fortalecimiento muscular fundamentalmente, porque el músculo trabaja con el hueso y ahí a veces necesitamos el diálogo con ustedes. Por eso abrir esto a tener un trato continuo, ¿qué puede hacer el paciente? Si ustedes le van a indicar una cirugía o no, para no perturbarlo de ustedes, pero sí que el paciente se movilice lo más rápido posible. El cambio de la densitometría hay que esperar un año. Por eso, en el tiempo, lo que nosotros hacemos es pedir un metabolismo fosfocálcico cada 5 meses, cada 6 meses, valorando, laboratorio con el Beta Cross Labs, que nos ayuda muchísimo para ver si el paciente está recambiando hueso o no, y calcio, fósforo en sangre y en orina, proteínas. De inicio, en general, pedimos más cosas para ver que el paciente esté compensado. Una pregunta, si tiene alguna experiencia con uso de hormonios masculinos, testosterona, como decanoato, de nandrolona u otros para el aumento de masa ósea. No usamos testosterona, no usamos hormonas masculinas para aumento de masa ósea, no. El único utilización de hormonas masculinas es cuando hablamos de osteoporosis del varón, que está en otro capítulo. Específicamente para la mujer, no. Hay una razón, claro, por todos los riesgos asociados a la testosterona, pero en la bula de la testosterona, tal vez sea la pregunta del auditorio, es que la primera indicación está como osteoporosis. Ahí me gustaría saber, como especialista que eres, sobre los riesgos de utilización de eso para osteoporosis. ¿De testosterona en la mujer? No, en hombres. En hombres únicamente se justifica si hay déficit de testo, en hombres hipogonádicos, porque en hombres no hipogonádicos el tratamiento es similar a la mujer. Solo en hipogonádicos la testosterona si el paciente no tiene un carcinoma de próstata o un adenoma de próstata significativo comprobado. Sí, sí. Hola, Ignacio Barrenechea de Rosario. ¿Alguien del panel o el doctor Lenke o el doctor Gupta tienen experiencia? ¿Qué pasa si yo uso tornillos cementados en ciertas situaciones? ¿Hay experiencia? ¿Qué pasa cuando uno, supónganse que se infecta una cirugía y lamentablemente tenga que retirar el instrumental? ¿Hay experiencia mundial en qué pasa si uno retira un tornillo cementado? ¿Se ha hecho? ¿Qué pasa? ¿Se rompe toda la vértebra? Es una pregunta que yo me hago siempre que uso estos sistemas y perdón que por ahí no está tan relacionado, pero bueno, me parece una pregunta que para la gente que tiene más experiencia que yo me puede iluminar. Está relacionado porque es una complicación en un hueso osteoporótico, así que está bien.
So it's a very good question, and I was very worried when we were designing the screws of being able to inject with the fenestrations, and we tested in the cadaver lab. The thing is, where the cement goes in outside the screws, a very small hole, and once it's set, you can actually turn it and that part breaks and it comes right out. Okay. So it's a fear that I had when we were designing the screws, but it's easy to take out. Okay. The problem is, if it's infected inside the body and the whole body is infected, then you have to do a corpectomy. Okay, thank you. Sí, primero Esteban Calcani de Buenos Aires, para agradecerles a los doctores su presencia y que con Pedro hemos trabajado hace bastante tiempo en esto, en abrir la cabeza a esto. Creo que esto es el mayor éxito, abrir la cabeza a la salud ósea. A mí siempre me inquietó, y esto puede ser una pregunta, yo siempre pedí densitometría ósea antes de operar a los pacientes, y he tenido situaciones donde con densitometrías óseas a la hora de colocar el tornillo tenía un tornillo blando y viceversa, densitometrías malas con tornillos duros. En ese momento empecé a descreer un poco de la densitometría, creo que internacionalmente perdió crédito. Hoy, con lo que explicó doctora de los promedios, de elegir las vértebras a medir, las unidades Hanfield, bueno, creo que estamos teniendo un arsenal importante, pero creo que es fundamental que cada uno de nosotros cuente con alguno de médicos reumatólogos o endocrinólogos que sepan. Así que celebro mucho que podamos haber hecho esta mesa. Gracias, Esteban. Un comentario. Es lo mejor que tenemos la densitometría para diagnóstico, pero no es perfecta, por lo que les comenté. Y vuelvo a repetir, es una medida areal, nos dice cantidad, por eso la valoración de la densitometría en pediatría hay que tener cuidado, porque el chico está en crecimiento, por ejemplo. Hay que tener un montón de factores de consideración para que realmente uno tome el valor que da esa densitometría. Y medir la calidad es otra cosa importante a través del software de Trabecular Bone Score. Y yo agrego a lo que dijo Marita, ustedes miren la densito. Si siempre les informan L1, L4 y hay diferencia entre las vértebras, el que informó no sabe, el técnico no sabe y el médico no sabe. Si hay diferencia significativa entre las vértebras, elegir todas solo agrega confusión y no claridad y precisión. El tema que hoy, quizás la causa, no conozco la causa real, pero quizás sea para disminuir costos, tenemos el acceso solamente al informe escrito que nos dice L1, L4. No, tenés que pedir lugares que te den el Sí, adicional. la tabla. Yo pido la tabla siempre, pero bueno, desde chiquito aprendí con José Luis a leer nivel por nivel y a desconfiar de la computadora, pero creo que estamos todos sufriendo eso. Y después en el adulto mayor están las calcificaciones vasculares que están lateralizadas y que muchas veces hacen una sumatoria. Por eso es que en el adulto mayor una densitometría osteopénica o normal necesitamos la cadera, no podemos solo guiarnos por la densitometría de columna. La columna, a medida que va pasando el tiempo, incrementa osteofitos, incrementa calcificación, factores que pueden hacer errónea la interpretación. Y medir las dos caderas y controlar las dos caderas, porque en algún día perdemos una por una prótesis. Pablo. Felicitarlos, realmente fue espectacular para nosotros los especialistas de columna, Pablo Sirna de Buenos Aires y Mar del Plata. Yo quiero comentar que venimos trabajando desde hace algunos años, algunos de los miembros con Pedro, y estamos intentando familiarizarnos. Nos costó mucho que los endocrinólogos conocieran el tema de las unidades Hanfield, porque desde hace muy poquito tiempo que realmente a través de Pedro empezamos a volcar estos tipos de conocimientos que aparecen en la literatura. Nosotros creemos también que para nosotros es muy importante evaluar y saber cuándo es el momento ideal para operar al paciente. Ya conocemos que el paciente tiene su diagnóstico hecho, ya tiene su osteoporosis, hay que operarlo. El paciente está con dolor, sigue con su conducto estrecho, hay que hacer una fijación vertebral, como dijo muy bien Cristiano, y ya sabemos que el paciente está en plan de
tratamiento preoperatorio para la cirugía. ¿Cuánto tiempo? 3 a 6 meses de tratamientos con teriparatida en el caso de la necesidad de formación de huesos, seguramente, que creo que es la conducta actual que se hace a nivel mundial. Pero quiero saber si ustedes utilizan marcadores, qué tipo de marcadores utilizan en el seguimiento de ese enfermo para que nos den a nosotros una bandera verde que nos diga, bueno, este paciente ya está listo para empezar a operar. Ya llevamos 6 meses y cuál de todos los parámetros, formación de hueso, osteocalcina, fosfatasa alcalina ósea como formadores, deoxipirinolona por debajo de 11 o CrossLabs como CTX por debajo de 500, o sea, saber si están en condiciones y sirven esos parámetros químicos. Muchas gracias. Yo creo que es muy buena tu inquietud y plantear esto. Yo no los uso, no sé los demás, porque con el teriparatide aumenta la formación y la resorción y aumenta el CrossLabs. Yo primero me asustaba, claro, porque aumentaba el CrossLabs. Pero bueno, igual aumenta mucho la formación y no hay problema y nadie se fractura en ese tiempo a pesar del CrossLabs alto. Yo no pido osteocalcina, miro la fosfatasa alcalina, pero no tomo el laboratorio como un parámetro para decir ya operar. Muchas gracias. Tener en cuenta que los marcadores tienen mucha variabilidad. La deoxipirinolona la hemos dejado de usar. La fosfatasa alcalina ósea depende cómo esté informada. A veces te marcan porcentajes y no queda muy en claro lo que va. Entonces, sí usamos más que nada el CrossLabs, pero es verdad, con la teriparatide todo va a estar aumentado porque la acción de teriparatide es estimular el osteoblasto y también actuar sobre el osteoclasto. Entonces, no es que vos decís, bueno, con este valor de CrossLabs, sé seguro que esto está bien o está mal. No se utilizan por este tipo de variabilidades. Y José Luis, en el caso de anticuerpos antiesclerotinas, ¿pasa lo mismo en el caso del romo? ¿El romo se sumaba? Es decir, ¿pasa lo mismo con respecto al metabolismo fosfocálcico cuando esté el paciente en preparación previa con Evenity? ¿Se entiende lo que pregunto? ¿Hay manera de poder documentar que ese paciente ya está en condiciones óptimas para que nosotros lo operemos y no tengamos complicación? Creo que no hay manera. Me parece, Pablo, perdón, me parece que de laboratorio no, me parece que son las unidades Hanfield. Claro, Viste que nos mostró Hanfield. que hay mayor ganancia en tomografía versus, pero no le va a hacer una tomografía por mes para ver. Estamos en un ciego ahí, sí. Con los marcadores, por ahí, los antirresortivos, vos si tenés un CrossLabs alto lo vas a inhibir, pero con los osteoformadores no. Vas a tener esta acción que hizo la droga con incremento de acción. Con respecto a la densitometría, necesitas por lo menos 1 año, pero sí lo vas a ver que a los 6 meses el romosozumab incrementa notoriamente. Y en general para los tratamientos lo que sí se ha visto es que es mucho más sensible valorar la cadera, sobre todo cadera total, que la columna. Porque la cadera te va a evidenciar la respuesta a las fracturas vertebrales y no vertebrales, mientras que la columna solo con fracturas de columna. Gracias. Voy a hacer una pregunta al doctor José Luis Mansur. Voy al posoperatorio. Paciente virgen de tratamiento, se fractura y lo operamos. Hoy en día es una realidad que acá en el Mercosur que el paciente una vez dado de alta, entre que llega el colega reumatólogo y endocrinólogo, demora 1, 2 o 3 meses. ¿Qué podemos hacer nosotros, cirujanos de columna, una vez operado el paciente? ¿Qué estudio paraclínico y qué tratamiento usted nos aconseja al paciente que se va y que ya se vaya o ya le llega a usted estudiado y tratado? Estamos hablando de un paciente virgen de tratamiento. Correcto. Y que tenía... Se fracturó y llegó a la puerta y lo operamos. O le hicimos una vertebroplastia o se va con un corsé de Shiwood puesto. Bien, entonces esto es en paciente con osteoporosis con fractura. Bien, tenemos las dos opciones de darle teriparatide y de darle un antirresortivo. En el Hospital Italiano de Capital tienen una experiencia muy interesante
a la gente fracturada darle zoledrónico internado antes de que se vaya. La única manera segura de que tenga tratamiento. Y tienen muy buenos resultados. Les hacen un mínimo estudio de laboratorio y les dan zoledrónico endovenoso. Yo creo que cualquiera de los 3 tratamientos, teriparatide, zoledrónico o denosumab, son adecuados en un paciente fracturado y que por distintas características del paciente, de su historia de laboratorio, si ha tenido cáncer o no, por muchas cosas, por ahí elegiríamos entre uno y otro. Una cuestión con el zoledrónico, tiene que tener un filtrado glomerular mayor de 35 mililitros minuto y tener un control cardiológico antes de dárselo porque están descritas las fibrilaciones auriculares. Pero lo ideal es que se vaya con tratamiento porque a veces los pacientes no nos llegan a nosotros y quedaron sin tratar. Con una buena hidratación y con calcio, porque lo que puede pasar en ese paciente es que haga una hipocalcemia porque no tiene la reposición de calcio y vitamina D. O sea que si se le da el zoledrónico hay que tener en cuenta todo esto y también referirle al paciente que le van a dar la droga y puede que esa droga le dé un síndrome símil gripal, que se sienta re mal y que diga que me operaron, me dieron esto y me mataron. Entonces, un paracetamol, un ibuprofeno previo a la infusión y al día posterior te soliviana todas estas cosas. Correcto, muchas gracias. La idea es un metabolismo fosfocálcico. Recordar que el ácido zoledrónico es mucho más económico que cualquiera de esas 2 drogas y que está en fácil acceso en cualquier sanatorio de los países del Mercosur. Pero es más para hueso cortical que para esponjoso. Exacto. Y Últimas 2 preguntas. el forteo no lo tenemos en muchos lugares y además de ser poco accesible, todos los estudios usan el teriparatide, pero no todos lo tenemos. Y entonces, bueno, eso sale muy caro. Una cosa muy breve antes de la próxima pregunta. El denosumab es bárbaro, práctico, pero si la gente no lo repite, se pierde lo ganado y se puede volver a fracturar porque todos los osteoclastos salen a romper juntos. Entonces yo le digo a los pacientes, sí o sí, yo quiero que usted acá esté sentado dentro de 5 meses para pedir la próxima inyección. Sí o sí, se la tiene que dar. Bien, cortas, así vamos al coffee. Cristiano, habitualmente paciente con osteoporosis, ¿qué diámetro de tornillo lumbar usas? Com paciente com osteoporose, eu vou com 7,5 de rutina, Bien. porque em caso temos hasta 8,5 e um par de vezes, por exemplo, quando eu vejo que o paciente tem risco muito largo, muito grande de ter subsidência, para que esses tornillos apoiem a caja. E são las tentativas que nós temos, poner tornillos mais largos, biomecanicamente o mais precisos possível e bicorticales. Okay. Matías, última. Matías Petracchi, yo soy del Hospital Italiano, pero les quería preguntar, nosotros tenemos muchas veces problemas no solo por la osteoporosis, sino por la sarcopenia. Si aprovechan esta ventana de estudio de osteoporosis también de sarcopenia y si hacen algún tratamiento para este problema. Para la sarcopenia, bueno, se hacen algunos test, como el test de la caminata, se puede hacer una medición de composición corporal para medir los índices de músculo esquelético apendicular que te ayudan para el diagnóstico, pero a veces cuando el paciente ya está para la cirugía o ya se operó, cuando uno ve que el paciente tiene disminución de masa muscular, hay que insistir con la actividad física. Media hora todos los días de fortalecimiento muscular, porque eso es fundamental, porque el paciente que tiene sarcopenia tiene mayor riesgo de caídas. Y también hay que prevenirlo, por eso es re importante, lo ideal es estudiarlo previamente y mejorar todos estos parámetros, porque la cirugía va a andar mejor. Pero bueno, no tenemos ninguna droga específica para la sarcopenia. Sí, mejorar la masa, la vitamina D es muy importante porque también la vitamina D tiene un efecto a nivel de los receptores de músculo y eso hace que también esté mejor la masa muscular. No hay una droga todavía para trabajar en la sarcopenia. Bueno, muchas gracias a todos, su permanencia. Perdón, Sí. una cosa que quiero decir. Si el paciente tiene prótesis glútea, no le pidan densitometría de cadera, porque no sirve. No, se ríen,
Pero saben, yo trabajo en un centro que informa densitometría. Piden densitometrías y tienen prótesis glútea. No sirve para nada. Gracias por la participación, gracias por tu interés. Tenemos un coffee, volvemos a las 11 en punto para empezar. Levante la mano quien tiene accesibilidad al dateriparatide. Gracias. Sí.